Hola, ¿qué tal? Vamos a estudiar el final de esta carta de Pablo a los Filipenses. Yo cada vez que pues leo más la palabra me sorprendo más, pero este final a mí especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo, es increíble ver cómo Pablo pues se puede despedir de gente que ama, de gente que está en su corazón, como así como llega al final esta carta pues el corazón de Pablo se encuentra gozoso y también de la demás gente. De hecho, acompáñame a leer Filipenses 4 del 21 al 23, cómo manda saludos a la gente que ama y la gente que sabe que le aman, pero que ya no está con ellos. De hecho, Pablo, te recuerdo que está en Roma. Ahorita vamos a platicar un poco el recuento porque es el final de esta carta. Dice Filipenses 4 del verso 21 al verso 23. Sígueme con tu vista, por favor, si tienes parte de la escritura, pues acompáñame con la lectura. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Wow. Sabes, a veces no es fácil despedirse. A veces se arranca uno parte del corazón cuando uno se despide. Dice Proverbios 8:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Si queremos tener en realidad el verdadero gozo en nosotros, tenemos que vivir ese amor que supera cualquier distancia, que supera cualquier circunstancia. Recordemos que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios está en nosotros, lo queremos compartir, queremos ayudar, queremos servir al prójimo. En fin, queremos hacer muchas cosas en pro del amor de Dios, en pro del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes? Pero cualquier cosa que hagamos en la vida tenemos que hacerla con amor. Pablo escribió a la iglesia de Corintio, porque esto es la base de todo, el amor. Tenemos que crecer en amor, madurar en amor. Y podemos hacerlo más. Pablo escribió a la iglesia de Corintio y especialmente por el capítulo 13, pero en toda esta carta, porque habían problemas de activismo, de orgullo, problemas incluso doctrinales, incluso había gente que quería predicar con el motivo inadecuado, incluso con un índole de beneficio personal. ¿Sabes? Tal vez esto pueda pasar en muchas comunidades. Pablo pone orden y deja muy claro que lo primero que tenemos que enfocarnos, lo más valioso, lo que tiene que ser prioridad en nuestra vida, es lo que es prioridad para Dios. Y esto es el amor. Es lo más importante en la vida. El amor de Dios actúa trascendentalmente a favor del ser humano en toda la historia. Pablo hace una lista de las cosas que podemos hacer y no quiero mencionar todas, pero hablando de algunas, dice que podemos entender la ciencia, podemos dar todos los bienes que tenemos para dar de comer a los pobres, entregar nuestro mismo cuerpo para ser quemado y así como muchas otras acciones. Pero si no tenemos amor, no importa tus capacidades, no importa lo que des, no importa tus acciones, tienes que hacerse con amor. Qué importante es el amor en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. De hecho, el mismo temor, el enojo nos puede hacer ser agresivos, puede hacer ásperos, puede hacer que no digamos las palabras adecuadas. Pero si yo tengo amor en mí, ¿por qué no lo hago? ¿Sabes? Porque me hace falta dejarme conquistar más por Dios. Dejar que Dios conquiste más áreas en mi vida. Pablo cierra esta carta, este tiempo, este ciclo, y se despide de la iglesia de Filipos con palabras de amor. Esta no es una simple despedida glamurosa, es mucho más que eso. Repasemos el pasaje y aprendamos las enseñanzas, porque tenemos que sacar de aquí varias enseñanzas acerca de el valor del gozo de la hermandad. Porque el ser hermanos, el privilegio de ser hermanos, sabes, con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros bemoles, tiene que haber amor. Primer punto, para que tú y yo podamos entender y valorar el verdadero gozo en la hermandad, tenemos que darle valor al amor. Recordemos el verso 21, leámoslo juntos.
Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Sería muy complicado entender la profundidad del cierre de esta carta sin tomar en cuenta el contexto, la historia. De hecho, la semana pasada yo les hablaba acerca de la historia de la iglesia, acerca de cómo hemos crecido, cómo hemos ayudado a otras, cómo nos hemos multiplicado, cómo hemos sembrado y ayudado a diferentes comunidades. Bueno, es necesario conocer la historia y el contexto de lo que pasó. Aquí Pablo cuenta y hace un resumen de lo que sucedió, no en este final, sino durante la carta, porque no iba a escribir cosa por cosa, pero esta carta te recuerdo que es la llamada carta del gozo en circunstancias difíciles. ¿Sabes? Como puede ser tu circunstancia y la mía. Como puede ser este momento un momento difícil para ti y créemelo, un momento muy difícil para mí. Pablo estaba en un momento difícil porque estaba con la privación de su libertad, con escasez económica, con indiferencia y tal vez, no tal vez, porque él lo dijo, mucha gente o gente se olvidó de ellos, creyentes se olvidaron de Pablo, no invirtieron en la obra. Pero el gozo, recuerden, proviene de Dios, no proviene de las personas. La verdadera paz la da la presencia de Dios. El mismo amor, eh, así mismo como el interactuar con Dios, nos equipa para amar, nos equipa para poder valorar lo que es realmente el amor, para poder amar a otras personas. Para otros es diferente la manera de amar. ¿Sabes? Esta manera que amó la iglesia de Filipos, volteando a ver al siervo con ojos de amor. ¿Te acuerdas que decía él, me alegro de que me hayan ayudado? Sin duda alguna, tu mirada y mi mirada, tu ayuda y mi ayuda hacia otras personas puede ser una mirada de Dios. Puede hacer que tú y yo estamos valorando el amar más que otras circunstancias, más que tener la razón, más que ganar una discusión, más que enseñar, porque a veces queremos utilizar la disciplina y nos olvidamos que el Padre que ama disciplina. Sí es importante disciplinar, pero es importante hacerlo con amor, porque el amor es la base de todo. En algunas palabras, tú y yo podemos incluir el amor. Y esto no está nada mal. No está nada mal que nos hablemos con amor, pero que no queden solo palabras, porque hechos son amores y no buenas razones. Además de hablar con amor, además de mirar con amor, nuestros hechos tienen que estar emanados, como acompañados del amor. O sea, todo lo que hagamos y todo lo que digamos que podemos hacer cosas buenas y hablar cosas bonitas, tienen que ser con amor. O sea, lo que nos inspire para hacerlo, tiene que ser amor y tiene que estar acompañado de amor. Tiene que ir a cada palabra y cada hecho acompañado de amor, inspirado por amor. Es por eso que la iglesia de Filipos no solo mandó ayuda, no solo volteó a ver a Pablo y dijo, voy a orar por ti, sino, ¿sabes qué? Mandó ayuda económica y también mandó a su mismo pastor para servirle, para acompañarlo, para ser su compañero de prisiones, que esto no es fácil. Este amor era un amor profundo, que decidió abandonar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, el mismo Pablo por ir a predicar la palabra. En ocasiones no quiso huir de que lo atraparan. Decidió abandonar muchas cosas por amor a la obra de Dios. Y aquí este pastor está decidiendo dejar a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos. Yo no sé si jugaban fútbol o qué hacían, pero dejó todas sus actividades por ir a ayudar a Pablo. Esto es amor. Esto es amor. ¿Sabes? Aplicó el amor de Dios, porque eso hizo Dios. Se despojó de sí mismo por amor, de su deidad para hacerse hombre, para poner en práctica su amor y que sea un amor que nos ayude, que nos salve, que lo identifiquemos como un amor práctico. Bueno, esta carta manda amor fraternal, que no únicamente he recibido, no únicamente por lo que mencionábamos antes,
sino porque este es y debe ser el amor de Dios vivificado. Teníamos un devocional hoy en familia y hablábamos de cómo Dios nos muestra su amor, cómo Él mismo denota y hace valer cada palabra con lo que vivió aquí en la tierra. ¿Sabes? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No quiere decir que seamos dioses, pero quiere decir que el amor de Dios está en nosotros, que la personalidad de Dios está en nosotros, debe estar en nosotros, y tú y yo debemos de reflejar eso, de enseñar eso. Es por eso que en esta carta y en muchas otras nos llama santos, es decir, apartados, escogidos. ¿Sabes que tú y yo fuimos escogidos para ser sus hijos, para ser su familia, sus discípulos? Es por eso que se refiere a los santos, se refiere a los verdaderos discípulos, a los que viven como Jesús, a los que hacen discípulos como Jesús y no únicamente enseñan información, no únicamente enseñan letra, no únicamente enseñan teología, sino transfieren vida. Este amor se comparte, así como se comparten las tristezas, las necesidades. También se comparten las alegrías y las bendiciones. Somos uno en el Señor. Somos de un mismo sentir integralmente. Por eso es que Pablo habló tanto de la unidad, habló tanto del amor. Y por eso es que también los que están con Pablo físicamente pueden mandar saludos. Porque Pablo mandó saludos y los que están conmigo, ¿no? Están agradecidos también por esa ayuda. Porque cuando ayudan a uno, ayudan al otro. Cuando le va bien a uno, todos se alegran. Porque eso hace el amor. No mira lo suyo, no busca lo suyo. Busca el beneficio de la otra persona. Ese es el amor de Dios. También ellos se sienten bendecidos y por eso pueden saludar, llenos de amor, pueden mandar saludos. Seamos de las personas que son realmente impactados por el amor de Dios. Seamos de los que aman con el amor de Jesús. Seamos de los que se preocupan y se ocupan por los demás, específicamente por los que sirven a Dios. Seamos de los que acompañan en las buenas, así como en las no tan buenas. ¿Has pasado momentos muy buenos? Seamos de los que no se olvidan de orar por los demás, no se olvidan de servir para los demás, que no se olvidan de dar. Seamos discípulos de Jesús, amando como Él nos amó. Vivamos su amor en comunidad. Segundo punto, para que tú y yo podamos valorar o dar el valor al gozo que da la hermandad, el valor de la integración. Todos los santos os saludan, dice, y especialmente los de la casa del César. ¿Te imaginas en aquel tiempo cuando el César Roma estaba persiguiendo a los cristianos, cuando los mismos judíos señalaban a los cristianos para que los mataran? ¡Wow! Y aquí manda, dice especialmente, o sea, todos están mandando saludos y especialmente los de la casa del César. Pablo estaba haciendo su chamba, estaba únicamente haciendo lo que tenía que hacer, viviendo el amor de Dios, predicando el amor de Dios, y la gente se convertía. ¿Cuánta gente has involucrado en esta semana, en este día, a tu comunidad de fe? ¿A cuánta gente le has hablado de Dios? ¿Cuánta gente puedes decir, yo invité a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona, y son mis discípulos? ¿Sabes? Los verdaderos discípulos hacen discípulos. Y si en realidad somos discípulos de Jesús, tenemos que vivir su amor, compartir su amor. Tenemos que hacer discípulos, como decíamos. Tenemos que ser una comunidad con los brazos abiertos. Esta es una frase que tenemos que vivirla. Una comunidad con los brazos abiertos. Seámoslo. No vale la pena preguntarnos, ¿lo somos? No, seámoslo. Tenemos oportunidad de serlo. Dios nos está dando la oportunidad de madurar. Así como mandó a saludar Pablo a los santos, a los apartados, a los discípulos de Filipos en Roma, desde Roma, perdón. Pablo ya había hecho discípulos en Roma. Qué emocionante, ¿no? Estaba siendo prisionero y en lugar de estar pensando en sus carencias, oye, espérame, estaba compartiendo el amor de Dios, estaba dejando como prioridad el amor de Dios. Algunos piensan que estos de la casa del César eran los mismos custodios, los mismos guardias que lo cuidaban. Otros piensan que era gente de alto rango militar en Roma.
y que les tenía que hablar en clave para que no se metieran en problemas, no los corrieran de su trabajo, no los fusilaran, no los mataran. Como sea, Pablo no estaba quieto. Es decir, no dejaba de compartir lo que había escuchado, lo que había visto. No dejaba de compartir el amor de Dios. No dejaba de hacer discípulos. No dejaba de hablar de Jesús. Pero no solo eso. No dejaba de vivir el amor de Dios. No dejaba de compartir el amor de Dios. No podía callar ni vivir de otra manera. Así es el verdadero discípulo de Jesús. Así debemos de ser tú y yo. Somos comunidad. Así es la comunidad de Dios. Una comunidad con los brazos abiertos. En palabra, así como en hechos, así como en verdad. Qué hermoso es que los santos que están en Roma también manden saludos. O sea, espérame, estos cuates están a punto de correrlos o se pueden enterar que son discípulos de Pablo, por lo tanto de Jesús, y pueden perder su chamba. Pero no importa, también estos mandan saludos. Bueno, pueden sentir un real amor por sus hermanos en fe, aunque tal vez ni siquiera los conocían, tal vez había escuchado acerca de ellos por medio de Pablo. Tal vez ninguno había ido a la iglesia de Filipos, pero el amor de Dios es maravilloso. Pueden mandar amor y palabras de saludos de una iglesia a otra, porque comparten el amor de Dios. No únicamente porque Pablo había sembrado esa iglesia en su segundo viaje misionero, y acá estaba predicando la palabra de Dios en otro lugar muy diferente, en Roma. ¿Sabes? No es tanto por el predicador, por el pastor, es por el amor de Dios. El valor de la comunidad de fe no tiene barreras. No existen las fronteras. Y si hay barreras de cualquier índole, o incluso fronteras, o por cualquier circunstancia ideológica, no pueden detener el amor de Dios en comunidad. No deben de detener el amor de Dios en comunidad. Tal vez los cristianos que trabajan en el palacio del César podían perder el trabajo o la vida, pero tenían amor por Dios, por el pueblo de Dios. Y el mismo Pablo, esperando su juicio, más que estar preocupado por el veredicto, por el cuánto tiempo llevaba ahí, cuándo iba a ser, vivía y compartía el amor de Dios. Ganó creyentes, ganó almas. Eso tenemos que hacer tú y yo. Así es cuando en verdad vivimos las buenas nuevas de salvación. Así es cuando sabemos el valor de comunidad. Así es cuando podemos sentir ese amor que a veces desgarra el corazón cuando nos alejamos, cuando tenemos que ir a otra parte. ¿Sabes? Cuando hacemos lo posible como lo imposible por integrar a otros a esta comunidad de fe. ¿Estamos haciendo lo posible y lo imposible por integrar a otros a la casa de Dios? Estemos unidos a pesar de cualquier circunstancia. Estemos unidos a pesar de cualquier barrera cultural, cualquier barrera ideológica o de cualquier índole. Debemos de darle valor a la comunidad de fe. Debemos de respetar ese amor que Jesús manifestó como si fuera Él el esposo y la iglesia la esposa. Tenemos que amar a la esposa de Jesús e integrar, hacerla más grande. Vivamos como lo que somos, como la familia de Dios. Una familia que ama, que respeta, que comunica el Evangelio, que vive en amor, que integra a otros en amor. Seamos una comunidad integradora, una comunidad con los brazos abiertos, una comunidad que es una comunidad de fe y de amor, integrada por Dios mismo. Pongamos esto en práctica porque tú y yo somos la familia de Dios. Tú y yo somos a quienes Dios quiere utilizar para hablarle a otros, para integrar a otros. No creas que Dios va a bajar y va a decir, oye, te invito a que asistas a la iglesia. Quiero que que te voy a platicar mi historia. Dios nos da el privilegio a ti y a mí de hacerlo. Y por último, para que tú y yo podamos entender el valor del gozo en la hermandad. Porque hay que entender la hermandad. El valor de la unidad en Cristo. Porque por eso somos hermanos, por eso somos familia. No porque seamos muy listos, muy agradables, muy buenos para predicar, muy... No. Ese amor emana de Dios, esa unidad emana de Dios. Esa integración emana de Dios. Permíteme te leo el verso 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Qué hermoso deseo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y Pablo normalmente se despedía invitando a una sana doctrina entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gracia y paz. El shalom de Dios. Ese saludo de los judíos. Y ahora, en esta nueva era, ¿sabes? La gracia de Jesús. Integrando el Evangelio, integrando la palabra de Dios. ¿Sabes? Algunos entienden ese saludo de paz, que no es un saludo de paz que el mundo dé. No es por las circunstancias, no es por las posesiones, por tu cuenta en el banco, incluso no es por tu misma familia. Se trata de vivir en el tiempo que estemos viviendo, en tiempos de guerra o en tiempos de paz. No se trata de tener lleno o vacío el refrigerador. Se trata de que nuestra paz, así como nuestro gozo, depende de Dios. Se trata de entender y vivir el propósito de Dios. No solo de tener una fe intelectual, sino una fe vivencial. De hecho, así se define la fe en Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una fe a prueba de balas. Una fe práctica, vivencial, del diario vivir y especialmente cuando hay problemas. De hecho, dicen los historiadores que la iglesia de Filipos nunca fue una comunidad ejemplar, una congregación modelo. Habían aprendido a trabajar unidos, pero después de muchos golpes, porque habían problemas, como los de estas dos mujeres, ¿recuerdas? Que Pablo cuando escribe, ahí menciona incluso sus nombres. Y no es que las quemen, es porque tenía que aprender a estar unidas en la visión de Dios, no en su propia visión. Porque cuando tenemos nuestra propia visión, por muy listos que seamos, podemos estar equivocados y echando a perder la visión de Dios, el plan de Dios. Ellas también aprendieron a escuchar la voz de Dios a través del pastor, para resolver los problemas, para unirse al Señor de nuevo, a su visión. Así es que gracias a Dios porque después de tus errores, de mis errores, de nuestras fallas, Dios nos perdona y nos quiere utilizar para compartir, para unir, para trabajar. Hoy es tiempo de unir, hoy es tiempo de trabajar, hoy es tiempo de amar, hoy es tiempo de esforzarnos más todavía. Es el amor de Dios. Tenemos que amar en el nombre de Dios. Él quiere que seamos sus modelos, que modelemos su amor. ¿Recuerdas hace rato hablábamos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? No solo que aprendamos de la iglesia de Filipos, que sí está bien que aprendamos, y más desde sus errores, ¿no? Para no cometerlos, que aprendamos de Pablo. No, 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 ir más allá, que aprendamos de Dios mismo, que amemos y perdonemos, que integremos, sin importar si nos están escupiendo, si están burlando de nosotros, si nos están matando, y podamos decir, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Dios quiere que tú y yo seamos comunidad, que seamos uno con Dios, uno en Dios, un solo cuerpo, una misma fe, un solo Dios. Así es la iglesia de Cristo, así somos tú y yo. Nada nos debe de separar del amor de Dios. No tengamos murallas, no tengamos fronteras que nos puedan separar. Mientras seamos uno en Él, nadie nos podrá hacer frente. Valoremos el ser comunidad en Cristo. Vivamos, enseñemos y deseemos la gracia de Dios. Vivamos la gracia más allá de la ley, porque por esta gracia somos salvos. Por el amor de Dios somos salvos. Vivamos el amor y la gracia de Dios, integrados en el plan salvador y redentor de tu vida y de mi vida, en el plan y proyecto donde tú y yo tenemos que desenvolvernos. ¿Sabes? Somos uno en Él. Debemos de ser uno en Él. Vivamos y valoremos la unidad. Y siempre Dios nos habla y nos desafía a hacer algo. Vivamos el gozo de la comunidad, sin importar el asunto que esté sufriendo, sin importar, como Pablo, que sea una despedida. De hecho, es mi último mensaje para vida abundante. Mi corazón estuvo y está con esta iglesia que Dios nos permitió sembrar. Pero tenemos que decidir obedecer por amor de Dios, donde Él nos mande.
y seguir amando, seguir trabajando. Tal vez como Pablo, seguir mandando saludos e integrar una comunidad con otra para que se amen unos a otros, que no haya rencor, que no haya ninguna circunstancia y que puedan saludar con la gracia de Dios. Porque no merecemos la gracia y el amor de Dios. Pero así es Dios, nos da su amor, nos da su gracia, su misericordia y quiere que la vivemos, que la vivamos, que la vivifiquemos en nuestro diario vivir y especialmente en los problemas, en las circunstancias difíciles. Integremos en la gracia, vivamos la gracia de ser comunidad. A partir de la siguiente semana estaremos lejos del Estado de México. Estaremos viviendo en Guadalajara, Jalisco. Estaremos en la iglesia cristiana bautista Getsemaní. Y sin duda alguna, Dios tiene grandes retos. Quiere que seamos comunidad. Pero Dios tiene planes para vida abundante. Dios tiene planes para Getsemaní que el hombre no los debe de tener. Porque no es el hombre, no es el amor, no es la gracia del hombre. Siempre se ha tratado de Dios. Vivamos el gozo de la unidad, vivamos el amor de Dios, la integración y la oportunidad que Dios nos da de ser una familia de fe, de vivir el valor de gozo en la hermandad, porque somos hermanos por Cristo. Algunos dicen que somos de diferente madre, pero del mismo Padre. Es decir, somos hijos de Dios. Vivamos la gracia de ser comunidad, disfrutemos. Es nuestra oportunidad de madurar, de crecer, de vivir la voluntad de Dios. Hagámoslo, pongámoslo en práctica. No nos rindamos, no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. Dios quiere desafiarnos a ti y a mí a no cansarnos de hacer el bien. Intentémoslo, hagámoslo juntos. Es más, como decimos en las bodas, no vamos a ver si funciona, vamos a hacer que funcione. Recuerda, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, sea cual sea tus emociones, sea cual sea lo que estés enfrentando en la vida, si te aferras a Dios, si te integras al plan de Dios, si vives su amor y compartes su amor, si integras a otros en este amor, si vives la gracia de Dios, sin duda alguna podemos entender y podemos vivir que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Vivamos y valoremos el gozo de la hermandad, de ser comunidad. Recuerda, esta carta se escribió desde la cárcel, desde una detención, desde un momento en el que iba a ser enjuiciado, pero había gozo en esta carta, porque el gozo depende de Dios. Vivamos en su gozo y dejemos que sea Él quien nos llene de su amor, quien nos integre con Él y que tú y yo podamos ser integradores de la gracia y del amor de Dios, porque eso es vivir en comunidad. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga.